No hay nada que tú no puedas enmendar y restaurar. Que si están pasando, Señor, por necesidad financiera, que tú vas a suplir, Señor. Ya lo he dicho yo esto y muchas veces. Todo lo que tienen que hacer es hablar contigo o hablar conmigo. Y aquí estamos como iglesia para ayudar, Señor, financieramente también. Gracias, Padre, porque nos has dado las bendiciones y los recursos, Señor, aún a través de esta pandemia, para seguir abiertos, Señor, propagando tu palabra y ayudando a aquellos menos afortunados, Padre. Entonces pedimos, Señor, por aquellas personas que están pasando por dificultad, Señor, por aquellas personas que están pasando con problemas de trabajo, Señor. Y tú sabes cuál otra necesidad, Señor, tengan, Señor. Padre, tú eres el doctor de doctores y nos ponemos en tus manos y pido, Señor, que tú les guíes en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aplausos a nuestro Señor. ¿Por qué no? Buen día, mis hermanos. Tengan todos ustedes. Un gusto verlos aquí en la casa del Señor. ¿Cómo la pasaron? El día de acción de gracias, mis hermanos. Bien, sí. Comieron mucho. Los veo bien repuestos a todos. Los veo bien llenitos. Los veo contentos, ¿ok? Pienso yo que tuvieron un día muy hermoso de acción de gracias. Vamos a olvidar a ese pavito por ahorita, ¿verdad? Ya caminamos así como quien dice, ¿no? Y viene lo bueno, ¿no? Vienen las festividades de Navidad y bueno, pero gracias al Señor. Entonces vamos a seguir con esta serie, como lo podemos ver en pantalla, Fe de Gigantes. Y el tema que nos trae nuestro Señor es algo que todos necesitamos ayuda en esto, mis hermanos. Y se llama no juzgues, ¿ok? Y hablo de esto, mis hermanos, porque probablemente tuvieron visita de acción de gracias y probablemente vino alguna persona por ahí, como lo dije el domingo pasado, ¿verdad? Que quizás hemos platicado, hemos hablado acerca de esa persona y muchas veces no son cosas buenas. Y luego después vienen las más festividades, ¿no? Que vienen, que a lo mejor pues nos vamos a juntar otra vez si nos lo permiten y quizás vengan esas amistades o esos familiares que realmente a lo mejor pues no tenemos esa buena relación con ellos y lo que hacemos es esto, empezamos a hablar mal de las personas. Mis hermanos, esto de juzgar, todo ser humano lo ha hecho, les voy a decir, todos lo hemos hecho. No hay ni una persona que realmente no haya pasado juicio a alguien más, sea bueno o sea malo. Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Tendemos a ser prontos, ¿verdad? Para hablar y lo que más sale no es lo positivo, sale lo negativo. Entonces, no hay una persona que digamos que no ha realmente dado una crítica, ya sea constructiva o destructiva o que se haya realmente formado una opinión de alguien, sea buena o mala. Entonces no hay nadie, todos hemos pasado por eso, mis hermanos, y tendemos a hacer eso muy rápidamente. A veces lo hacemos sin pensar, ¿okay? Cuando menos lo pensamos, pues ya estamos hablando, ¿verdad? Y no es nada positivo, es negativo. ¿Okay? Entonces yo les pregunto a ustedes bien sinceramente, después de decir todo esto, ¿alguna vez ha pasado juicio usted a alguien, mis hermanos? ¿Okay? Levante la mano, sin miedo, yo la puedo levantar los dos. Hemos hablado a veces antes de tiempo, ¿verdad? Y para darnos cuenta al final de que muchas veces estábamos en error. O algunas veces estábamos equivocados con respecto a esta persona. Entonces, si somos creyentes, mis hermanos, si somos hijos de Dios, esto no debe de tener lugar en nosotros. Va fácil decirlo, difícil hacerlo, pero avanzando, creciendo en madurez espiritual, el Espíritu de Dios puede controlar eso en nosotros. Entonces, en este estudio que vamos a ver acerca de no juzgar, quiero que pongan mucha atención en esto porque no nada más es para las festividades que vienen, es para toda la vida, mis hermanos. Vamos a leer esta escritura que nos habla acerca de esto, se encuentra en Santiago 4, 11, 12. Miren lo que dice. Amados hermanos, está hablando con creyentes, no hablen mal
los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. ¿Mm? Y más adelante voy a hablar acerca de esto. Entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, dice, les corresponde obedecer la ley, dice, no hacer la función de ¿qué? De jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Está muy lleno esta escritura, ¿no? Son 2 versos, pero bien llenos de verdad. En este estudio vamos a ver 3 cosas. La primera, ¿por qué es que tendemos a juzgar tan rápidamente? ¿Y por qué no debemos de juzgar? ¿Y qué hacer para juzgar menos? Y nos va a ayudar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, primeramente, ¿por qué somos tan prontos, mis hermanos, para juzgar a alguien? ¿Okay? Somos rapidísimos, ¿okay? Cuando menos, es más, ni lo pensamos. Yo he pasado por momentos así, usted también, donde digo algo y me tengo que poner la mano en la boca y es demasiado tarde. Entonces, primero que nada, vamos a ver 2 puntos por los cuales somos tan prontos a juzgar, pero arriba de todo esto, mis hermanos, déjenme decirles que en términos generales, ¿qué nos lleva a juzgar tan prontamente? ¿Saben lo que es? Es la ignorancia de la palabra de Dios. Porque aun cuando tenemos la palabra y sabemos del Señor, pues como que se nos sale por ahí algunas palabras que no debemos de decir, ¿verdad? Entonces es ignorancia y es disciplina que debemos de tener. Son 2 cosas que van arriba de esto. Pero hay 2 cosas más, ¿okay?, que van debajo de todo esto y que si supiéramos estas 2, si tuviéramos disciplina y si tuviéramos este conocimiento bien, que camináramos con el Señor, no actuaríamos de estas 2 formas que vamos a ver. Número 1, ¿por qué somos tan prontos a juzgar? Pues, número 1, a veces sentimos culpa. ¿Okay? Tenemos esa culpa en nosotros y queremos justificar nuestras malas acciones, mis hermanos. Es una de las formas de defensa que tiene el ser humano, es esta. Es de, en lugar de decirle a la gente, nosotros también estamos pasando por eso, también hacemos eso, tendemos a ser muy prontos para ver a la persona, ¿verdad?, que está actuando de esa manera, pero no nos vemos nosotros mismos. Entonces, y por no decir, ¿verdad?, lo nuestro, tenemos esa culpa que llevamos por dentro, se nos hace más fácil agarrar el dedo o 2 dedos o las 2 manos y empezar a apuntar. Juzgamos, ¿verdad?, sin pensar. Pasamos juicio sin darnos cuenta. Hablamos mal de la gente cuando de pronto ya llevamos carrilla, como quien dice, ya llevamos tiempo hablando, ¿verdad? Apuntamos, ¿verdad? Y muchas veces la razón es porque muy dentro de nosotros, pues, encubrimos algo que también quizás estemos haciendo lo mismo, ¿ok? Tratamos a como dé lugar muchas veces de hacernos sentir mejor cuando mejor le echamos la culpa a alguien más cuando realmente es la nuestra, ¿verdad? Se nos hace más fácil, como que nos sentimos mejor, pero estamos viviendo como un espejismo, si se puede decir así, porque solamente nos da, como quien dice, temporal, nos hace sentir mejor temporalmente, se puede decir así, pero es una justificación falsa, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos si nos damos cuenta. Muy dentro sabemos que en sí, ¿verdad?, o nosotros somos igual que ellos, o a lo mejor hasta somos peores muchas veces, ¿okay?, peores que otras personas. Pero vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos 2:3, miren lo que dice. Dice, y tú, dice, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿Okay? Somos muy prontos para descubrir a otras personas, pero no queremos que nos descubran a nosotros también. Entonces, esa es una de las razones por las cuales a veces somos muy prontos, ¿verdad?, para juzgar, para hablar mal de la gente. Pero arriba de todo esto es ignorancia de la palabra de Dios, o tenemos ese conocimiento, pero nos falta disciplina, mis hermanos. Amén. Número 2,
la otra razón por la cual somos prontos a juzgar es porque estamos muy dentro y no nos damos cuenta de esto que no le agrada al Señor, que es la arrogancia, que es el orgullo. Queremos ser, como quien dice, mejores que los demás. Nos gana ese orgullo que llevamos dentro, nos aprovechamos a veces de las debilidades, ¿verdad?, deficiencias de otras personas o a lo mejor desgracias que pueden estar pasando y nosotros como que a veces nos alzamos el cuello. La frase más popular que a veces decimos es la siguiente: cuando le avisamos a alguien que no haga esto y el otro, lo primero que decimos es lo siguiente cuando pasan por dificultad: te lo dije. Nosotros mismos se lo decimos a nuestros hijos: te lo dije, ¿verdad? Y decimos eso y después exigimos o esperamos que la gente pues admita que hizo mal, ¿verdad? Pero muchas veces no quieren admitir, pero muchas veces las cosas que les están pasando pues no tienen culpa de ellos, sino simplemente no vivimos en una vida perfecta y suelen a pasar. Muchas veces pensamos, pues es que ha pecado, ¿verdad? Ha pecado, ¿verdad? Y nos llenamos de ese orgullo y decimos, pues somos mejores que nosotros, no hacemos eso. Es por eso que no nos pasa nada malo como le está pasando a esta persona. Entonces a veces hasta no disfrutamos, ¿verdad? Pero parece que nos hace sentir mejor. Y es esa arrogancia y ese orgullo. Dice, te lo dije, ¿ves? Ya le está pasando esto y nosotros le advertimos y esto y el otro y por eso el Señor está disciplinando. ¿Cómo sabemos esto? Hasta cierto punto es arrogancia. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando con el corazón de esa persona. Solamente Dios sabe. Entonces, parece ser que nos hace sentir mejor. Y esto fue lo que le pasó a este personaje bíblico, a Job. Ustedes han leído la historia de Job, donde realmente él no hizo absolutamente nada, pero sus amigos, entre comillas, ¿verdad?, querían que confesara a fuerza su pecado. Y hasta cierto punto, ¿verdad?, ellos como que se sentían mejores que Job, ¿verdad? Y esperaban, ya tienes que confesar, le decían, ya confiesa, ¿verdad?, para que el Señor te perdone y salgas de esta agonía que estás teniendo, ¿verdad? Pero en sí se jactaban, ¿verdad? Se llenaban de arrogancia, de orgullo, y veían a Job desolado ahí, que estaba sufriendo enfermedades, ¿verdad? Y ellos pues se alimentaban de esta humillación que estaba pasando él. Por eso que Job se dio cuenta de eso, después de que le exigían que ya, ¿verdad?, confesara, admitiera lo que había hecho. Sin embargo, Job dice, pues no tengo nada. Y usted en la historia, realmente Job no hizo nada, sino simplemente es una historia para que nosotros aprendamos y no pasemos por orgullosos, ¿verdad? Y le exigimos a alguien que confiese el pecado como lo estaban haciendo estos amigos, entre comillas. Miren lo que les dice Job a ellos. En Job 19:5 les dice, ¿creen que son mejores que yo? Dice, al usar mi humillación como prueba de mi pecado. Entonces ya se estaba dando cuenta Job que realmente él no estaba mal, los que estaban mal eran sus amigos, entre comillas, claro. Entonces estas son algunas de las razones negativas por las cuales usted y yo a veces tendemos a ser prontos a juzgar. Tenemos esa culpabilidad que también nosotros estamos haciendo lo mismo y para encubrirnos apuntamos al otro, ¿verdad? O queremos decirles, te lo dije, ¿verdad? Y nos sentimos mejores que los demás y eso es cierta arrogancia que no va con la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no debemos de juzgar? Vamos a contestar esto. ¿Por qué no debemos de juzgar? Bueno, vamos a adentrarnos más en la Escritura, mis hermanos. Vamos a repasar la Escritura que leímos al principio aquí. Dije que le iba a explicar. ¿Por qué no debemos de juzgar? Bueno, primeramente porque usted y yo sabemos de antemano que esto de hablar mal de la gente o juzgar malamente, pues no va con la palabra de Dios. O sea, viola la ley, porque viola la ley principal de nuestro Dios. Ahorita les voy a decir cuál es esta ley principal de nuestro Dios.
Hay mucha ley que dejó escrita nuestro Señor, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Los judíos en aquel entonces nada más tenían el Viejo Testamento y tenían el Pentateuco, que eran los 5 libros, y eso para ellos era la ley, ¿verdad? Pero viola la palabra de Dios cuando usted y yo juzgamos, ¿ok? A veces sin tener méritos, sin tener todas las ideas, tener todos los hechos, si se puede decir así. Cada vez que juzgamos usted y yo malamente, claro, quebrantamos uno de los mandamientos más importantes de nuestro Señor. Y es este: amarás al Señor como a ti mismo. Sabemos que este es el mandamiento más importante junto con el otro, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después Jesús agregó, y este es similar a este, igual a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, cada vez que usted y yo, ¿verdad?, juzgamos, violamos esta ley suprema del Señor, ¿okay?, que es esta: amarás ¿qué? Al prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8 dice así, miren lo que dice: por supuesto. O sea, está diciendo con certeza. Claro que sí es lo que está diciendo cuando dice por supuesto. Que dice así: hacen bien cuando obedecen la ley suprema, ¿okay?, tal como aparece en ¿qué? En las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros amamos al prójimo, no vamos a hablar o juzgarlo mal, ¿sí? Pero si lo hacemos, violamos lo que es ¿qué? La ley suprema, o sea, la ley principal de Dios, que viene siendo el principal, más importante mandamiento, junto con el de amarás al Señor tu Dios con tu corazón, alma, mente y fuerzas. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces violamos. Así es que muchas veces, mis hermanos, nosotros hacemos este juzgar, pero lo hacemos malamente. Violamos esta ley suprema de nuestro Dios, ¿verdad? Algo que realmente es bien importante para Dios. Si no, no hubiera dicho Él que fueran realmente los mandamientos más importantes. Es fácil decirlo, lo que estoy tratando de decirles que no debemos de hacer, pero difícil, qué difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque miren, mis hermanos, cuando menos lo pensamos, a escondidas estamos murmurando. Murmurando es otra palabra que en sí ustedes conocen mejor esta. Estamos chismeando. Chismear, el chisme es murmurar. Estamos así en voz bajita, ¿verdad?, hablando mal de la gente, juzgando. Y bueno, dice, bueno, ¿cómo sabemos si realmente estamos murmurando o estamos pasando juicio, si se puede decir así? Bueno, déjenme decirles, cuando de pronto viene una persona que no está envuelta en la conversación, o viene esa persona de la cual nosotros estamos hablando, nos quedamos mudos, ¿cierto? ¿Le ha pasado eso? De pronto, como hasta a veces, aguas, ahí viene, cállate, y empezamos a platicar de otra cosa pretendiendo. ¿Él sabe lo que estamos haciendo? Eso es murmurar. No queremos que la otra gente se entere, mucho menos si es la persona de la cual estamos hablando mal, y estamos haciendo todo eso en tinieblas, escondidas. No sé si le ha sucedido esto, hermanos, pero si me dice que no, espero que no le crezca la nariz, porque a todos nos ha pasado, ¿ok? A todos nos ha pasado, mis hermanos. Entonces, estamos violando la ley suprema del Señor. Decimos que somos cristianos, creyentes, y decimos y conocemos la palabra, pero nos falta ¿qué? La disciplina. O a veces lo hacemos porque no sabemos de la palabra, está la ignorancia. O si sabemos la palabra, a veces no queremos aceptar culpa, como ya lo vimos, ¿verdad? Que nosotros hacemos lo mismo, o estamos llenos de orgullo. Así es. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios, y vamos a analizar la escritura que leí al principio, el primer verso, Santiago 4:11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican, fíjense, y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Y esto de jueces voy a hablar más adelante en el siguiente punto, ¿verdad?
por qué no debemos juzgar, pero voy a pausar aquí en mis hermanos, porque me llamó la atención cuando dice usted, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Y quiero que entendamos esto bien. ¿Cómo es posible, verdad? Si se critican y se juzgan entre ustedes, dicen ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Y más adelante dice que nos hacemos jueces. Cuando usted y yo estamos hablando mal de alguien, estamos violando la ley suprema, como ya lo vimos, de amar al prójimo como a nosotros mismos. A nadie nos gusta que hablen mal de nosotros. ¿Les gustaría a ustedes que alguien hablara mal de nosotros? No. Entonces, con la regla de oro, que queremos que la gente nos trate a nosotros, también nosotros debemos de tratarlos con la regla de oro. Así es. De que no nos gusta que nos hagan esto, pues no debemos de hacerlo para las otras personas. Entonces aquí dice, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Cuando usted y yo criticamos o juzgamos, eso es lo que está pasando. Estamos diciendo lo siguiente. Si conoce la palabra de Dios, porque hay gente que no tiene a Cristo y habla y no sabe, es la ignorancia que hablaba al principio. La disciplina entra aquí con los creyentes, mis hermanos. Porque si usted y yo empezamos a hablar mal de alguien a escondidas y después viene la persona y cambiamos la conversación, ¿verdad? Estamos mal. Lo que está diciendo aquí esto es lo siguiente, es de que Dios escribió esta ley y nosotros como creyentes, ¿verdad? Nos falta disciplina, obviamente, pero lo que estamos haciendo es de esto realmente que escribió el Señor nos sirve en ese momento. Sin pensar, claro, porque si nos preguntan, no, sí, claro que eso es, pero al actuar es una cosa diferente. Entonces, cuando usted está a escondidas en ese rinconcito por ahí, está hablando, usted está pisoteando o estamos pisoteando, cuando lo hacemos, uno de los mandamientos más hermosos que el Señor nos ha dado. Y entonces estamos diciendo, pues yo voy a reescribir lo que Dios ya escribió. Yo voy a lo que Él escribió, que Él es el juez, pues voy a borrar aquí, ¿verdad? Y voy a poner esto, y entonces ya me hago juez, porque yo borré y inventé algo más. Eso es lo que está sucediendo en plena vida, cuando estamos nosotros hablando de alguien a escondidas. ¿Sí me explico? Por eso es que dice aquí, dice, critican, no nos pasa por la mente que estamos criticando la ley de Dios, pero lo estamos haciendo criticando a alguien más y no estamos llevando a cabo lo que nos corresponde, que es obedecerla. ¿Sí? Entonces la estamos escribiendo otra vez a nuestra forma, si se puede decir así, y estamos juzgando la ley de Dios, estamos diciendo con nuestras obras, hablando mal de la gente, que lo que escribió Dios está mal. Está mejor vivir la forma como nosotros queremos. ¿Sí me explico? Entonces nos hacemos ¿qué? Hacemos la función de jueces en lugar de siervos, de ser nada más obedientes y restringirnos a lo que Él escribió y no reinventarlo otra vez como nosotros queremos. Entonces, esto último nos lleva al segundo punto de por qué no debemos de juzgar. Dice así, número 2, porque no debemos de juzgar porque nos hacemos jueces de la palabra. Ya hablé un poquito acerca de esto, pero vamos a repasar la escritura, el segundo verso que leímos al principio, Santiago 4:12. Dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir, o cambiar a la gente también. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Miren, Dios nos ha puesto aquí, mis hermanos, para una simple y sencilla razón, y usted ya lo debe de saber. Dios nos puso aquí en la tierra, nos creó, ¿para qué? Para adorarlo. Y con faltas y con fallas y todo esto, porque vivimos en un cuerpo que no es perfecto por el pecado, ¿verdad? Vivimos en esta tierra, en este mundo, donde no hay perfección. Entonces, vamos a fallar. Estamos entrenando para lo que vamos a hacer allá arriba cuando lleguemos y vamos a dedicarnos a tiempo completo a adorar al Señor. Pero por lo pronto aquí estamos practicando. Debemos de amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Nuestra adoración completa viene cuando obedecemos toda la palabra de Dios al pie, fíjense, al pie de la letra. Y es difícil, nadie lo va a poder hacer, pero poco a poco, con la ayuda del Espíritu de nuestro Señor que mora dentro de nosotros, empezamos, ¿verdad? Ya no tanto
a ser jueces, a vivir de la forma en que nosotros queramos o fallando la palabra de Dios, pero empezamos a vivir una vida de siervos, de siervos. Vamos dándole cabida más a que el Señor nos conduzca a cada área de nuestra vida y entonces nos está santificando. Nos parecemos más a Él en carácter y eso es lo que quiere el Señor, que seamos en carácter, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. Entonces, jueces, hay muchos aquí, ¿verdad? Pero un solo juez que reina sobre todo es nuestro Señor. Recuerde que muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos place, lo que nos parece mejor, pero siempre hay que llevarnos a lo que nos dice, que nos lleve la palabra de Dios a lo que debemos de hacer. ¿Qué podemos hacer para realmente no hacernos jueces de la palabra? Mi hermano, entre más lea la palabra de Dios y más recuerde de esto cuando está en ese círculo social donde le empiezan a platicar de alguna persona o usted es la que iniciamos esto nosotros, tenemos que retirarnos. Muchas veces decimos, pues mejor me tengo que morder la lengua, ¿no es cierto? No sé si se ha mordido la lengua, pero duele bien feo, ¿no es cierto? Pero ojalá y pasara todo eso, ¿verdad? Esto de mordernos la lengua, cuando empezamos a juzgar y a hablar mal de la gente, o le pasara eso a la persona que está tratando de iniciar la murmuración en ese círculo social. Retírese de eso, retírese de todo eso, porque últimamente, queramos o no queramos, vamos a decir algo que nos vamos a hacer jueces de la palabra otra vez, y no queremos ser eso, queremos ser siervos. Entonces hay que retirarnos de ese ambiente social. Muchas veces esa gente con la que nosotros tendemos a juntarnos, a lo mejor en el trabajo, se deleita con esto. ¿Supiste lo que pasó? No quiero saber nada. A veces, entre menos sepamos, mejor estamos. ¿No es cierto? Ok. Entonces, quítese de esa conversación, aléjese de esa gente. Romanos 14:4 dice lo siguiente: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si se quedan en pie o caen. En este lugar, en este momento, el amo está hablando de nuestro Señor, dice. Y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Entonces, si nosotros vivimos esto que acabamos de leer, mis hermanos, déjenme decirlo, vamos a estar bien. Entonces, por eso es que no debemos de juzgar. La palabra de Dios nos dice aquí qué es lo que pasa cuando hacemos esto. ¿Okay? Violamos su palabra y nos hacemos jueces y somos críticos de lo que Él ya escribió y queremos cambiarlo. Ahora, ¿qué hacer para juzgar menos? Vamos a contestar esa pregunta. Número 1, hay que recordando que no debemos, fíjense, de compararnos. Recordar que no debemos de compararnos con las otras personas, con los demás. Yo le voy a hacer esta pregunta. Y no quiero que me conteste en voz alta, ¿ok? Contéstese a sí mismo. Pero es usted una de las personas que está constantemente viendo a su alrededor a ver qué ve. A lo mejor es ese vecino, esa vecina que nada más está poniendo nariz donde no debe de ser. ¿Okay? Y muchas veces lo que quiere ver, qué es lo que está pasando con nuestros vecinos o la persona, ¿verdad? Estamos constantemente, se puede decir, viendo alrededor y vamos a compararnos qué es lo que tienen, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están comprando. Mis hermanos, esto de compararse, de medirse, es perjudicial en cierto punto. ¿Por qué? Porque la comparación que empezamos a hacer, después vienen los sentimientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. De pronto vemos a ese vecino que tiene este carro nuevo, este automóvil o lo que sea, ¿verdad? Y de pronto nos nace un sentimiento que no va de acuerdo a la palabra de Dios porque nos empezamos a medir. Y viene el celo. ¿Le ha pasado esto? Dices, ¿por qué si yo voy a la iglesia y este ni siquiera va? Mira qué bien le está yendo. ¿Sabe lo que está haciendo? Está comparando. Estamos comparando. Entra el celo. A veces va más allá del celo. Empieza algo a corroernos por dentro. ¿Sabe lo que es?
es algo de envidia. Eso sabemos muy bien, si sabemos de la palabra de Dios, sabemos que algo está pasando dentro de nosotros que es perjudicial. El celo, la envidia, ¿verdad? Empieza la crítica, después vamos con nuestro esposo, ¿sabes qué? O vamos con nuestro esposo, ¿sabes lo que compraron los vecinos de al lado? ¿Saben lo que están haciendo? ¿Verdad? Eso ya sabe lo que es chisme, es murmuración entre nosotros mismos, y eso es el juzgar. Entonces todo esto no es de beneficio, porque todas estas emociones empiezan a salir dentro de nosotros, ¿verdad? Y empezamos a ver a la gente, si se puede decir así. Esto pasa muchas veces cuando vamos al médico. ¿Sabe cuando he ido al médico? A veces está toda la sala de espera ahí, el consultorio lleno, y cuando entra alguien, parece ser la estrella de cine, ¿no es cierto? ¿Verdad? Parece ser, yo siento, todos están viéndome, y especialmente cuando tengo cita con y todos, a mí me ha pasado también, que yo soy el que estoy sentado y entra la persona y estoy observando, todos están viendo. ¿Esté la televisión ahí o algo? No, todos estamos viendo a la persona que está entrando. Pero algunos, déjenme decirles qué es lo que pasa con ellos, ¿okay? Empiezan a ver a la persona de arriba hasta abajo. Y no quiero decir, ay, los hombres no lo hacen, pero a las mujeres tienen más experiencia en esto, sí les voy a decir. Especialmente si es otra mujer, ¿okay? ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Yo estoy sentado en el consultorio y de repente entra una mujer, vamos a decir, vestida de cierta forma, bien arreglada y todo el otro, y yo puedo ver los rostros de las mujeres que están y quedan ahí arriba y hacen así, luego así y otra vez hacia abajo. Y luego después la murmuración. Oye, mira lo que está, hasta ni disimulan. ¿Ve? Entonces, eso es lo que pasa. Empiezan a ver su pelo, empiezan a ver su forma de vestir. En las mujeres son los accesorios. Mira la pulsera que tiene, mira los aretes que tiene, mira los collares, mira el anillo que tiene, mira los zapatos, qué bonitos. Por la pura expresión de los gestos que están haciendo, ya sé yo muy bien si les pareció bien o les pareció mal. Pero unas tijerotas grandes que tienen por ahí, que para ahorita ya la persona probablemente se quedó completamente desnuda. Así es. Y eso pasa, ¿verdad? Y cuando menos lo pensamos, ¿verdad? Decimos, ay, pues se cree mucho, yo no me voy a poner eso, ¿verdad? Ese vestido no va conmigo. Pero ve cómo a veces nace la envidia, el celo, porque muchas veces sí queremos tener lo que tiene, ¿verdad? O, ¿verdad? Qué bárbaro, decimos. No, mira, qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo se puede vestir así si realmente no va bien vestida la persona? O sea, de la forma en cómo vaya a veces, bien vestida o no, va a haber recortes, si se puede decir así. Va a haber murmuración. Si va bien vestida, se cree mucho. Si va mal vestida, yo no sé cómo puede salir así de su casa. ¿No es cierto? Entonces, eso es el murmurar. Despierta emociones en nosotros que realmente no son buenas, son dañinas, ¿ok? ¿Para qué? Para nuestra salud. ¿Por qué? Porque a veces espiritualmente hablando, no nos alimenta bien. A veces decimos, ay, deja que me vea mi cuñada, deja que me vea esto y lo otro. Se va a morir de la envidia. No decimos a veces esto, somos dichos, se va a morir nomás de verme de la pura celo, de pura envidia, ¿verdad? Pero no debemos de hacer eso. Vamos a leer la escritura. En 2 Corintios 10:12 dice lo siguiente, dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos. ¿Qué tanto se recomienda? Bueno, la gente que entra a ese consultorio no se está recomendando, simplemente está viviendo su vida, ¿verdad? Que se recomiendan a sí mismos. Dice, al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, dice, no saben lo que hacen. Entonces ya violamos la ley suprema, les voy a decir. ¿Okay? Entonces, para evitar todo esto, la próxima vez que su vecino o nuestro vecino compre un carro nuevo, pues felicítelo, ¿verdad? Y pelee eso, que vivimos en este cuerpo, en la humanidad, ¿verdad? Y no pensar en cosas que realmente no vienen y que no nos hacen bien, que no entre la envidia, que no entre el celo, ¿verdad? Hay que reprender todas esas cosas
y decirle, esto no viene de Dios. ¿Qué más? ¿Qué hacer para juzgar menos, verdad? Porque nunca vamos a poder hacerlo completamente. Número 2, recordando, mis hermanos, que las apariencias engañan. ¿Okay? El corazón en nosotros, déjenme decirles, es engañoso. Y empezamos a ver, miren lo que dice la palabra de Dios, Juan 7:24, dice, no juzguen por las apariencias, juzguen ¿qué? Con justicia. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer un criterio, podemos, ¿verdad? Pero si lo hacemos bien, como debe de ser. No hay que dejarnos llevar por las apariencias, porque realmente si lo dejamos, mis hermanos, dejarnos llevar por las apariencias, por lo que estamos viendo, nos lleva a consecuencias profundas, enormes, ¿ok? Nos engañan a nosotros, nos engañamos a nosotros mismos cuando pasamos juicios. Entonces miramos a nuestro alrededor, a nuestro exterior, ¿verdad? Por ejemplo, ya no es tanto la vestimenta o el peinado, ¿verdad? O los accesorios que traiga la persona, o el varón también, las botas que se ven, mira, y todo eso. Sino ven a veces lo físico, nada más. De pronto, ¿verdad? Como que pasamos juicio y lo primero que vemos, ¿verdad? Decimos, mira, aquel realmente se ve que seguido va al Whataburger, mira cómo está de gordo. ¿No es cierto? En verdad. Es más, no sé si se ha dado cuenta, pero la mayoría de las personas que trabajan ahí en el Whataburger están medias pasaditas de peso. ¿Verdad? Pero yo me he dado cuenta de eso, que no está bien, porque empiezo yo a este tipo de persona y esto y el otro. Pero cuando está bien flaca, mira nomás, pobrecito, no va a tener nada de comer, mira nomás. Alguien dijo, un amigo mío en la infancia, dijo lo siguiente, y todavía me acuerdo de esto, es mejor ver un gordo que dé risa que a un flaco que dé lástima. ¿Ve? Pero en sí, déjenme decirles, ya estamos pasando el juicio. ¿Okay? Entonces las apariencias engañan, ¿verdad? O si la persona está muy alta, mira más que, okay, o más bajito, pero no decimos bajito, decimos, mira más que chaparro está, como haciéndolo menos, ¿no es cierto? Entonces miramos el exterior de la gente, a veces es el color de piel, a veces es la estatura, como ya lo dije, ¿verdad? O el porte que tenemos, incluso ya después de eso podemos ver la vestimenta, ¿verdad? O al revés. Entonces vemos el aspecto, ¿verdad? De la gente, ya empezamos a ver qué es lo que están teniendo, ¿verdad? En sus cuerpos, como por ejemplo anillos, a veces hasta los tatuajes. A veces vemos a una persona con tatuajes y decimos, ups, yo nunca me haría eso. Es que cada quien tiene sus gustos. A veces pasamos juicio cuando vemos cuando tiene alguien un arete en la nariz o en la oreja, tiene 1, 2, 3, 4, 5 por acá y acá otros más. A veces se lo ponen en la ceja y empezamos a pasar juicio nada más en la forma en cómo tienen sus cuerpos o cómo los tratan. O a veces vemos a esta persona y decimos, ¡ay, Diosito Santo! Que mejor que ni te lo encuentres en un callejón porque de seguro te va a matar. Entonces pasamos juicio, ¿no es cierto?, en eso. O hasta incluso, ¿verdad?, este dicho muy, muy popular allá en México, cuando veíamos a esta persona que venía vestida así, y lente oscuro y todo tirado como viste, dice, lente oscuro, marihuano seguro. Dice, ¿ve? No sé si ha escuchado eso. O que ni te lo encuentres en el callejón, como ya lo dije, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de seguro te va a asustar y te va a matar. Entonces ya pasamos, las apariencias, ¿verdad?, engañan. Y todo esto, mis hermanos, en todos los sentidos es incorrecto. Porque ha pasado, mis hermanos, que las mejores personas o más amables son precisamente esas personas. Así como están sus cuerpos, como se visten, ¿verdad? ¿Saben quién pasó por esto y se dejó pasar por las apariencias? Fue nada menos que el profeta Samuel. Cuando fue a la casa de Isaí, que iba a escoger al rey, que iba a sustituir, a reemplazar al rey Saúl. Entonces ahí llega a la casa de Isaí, ¿verdad?, y le presenta los 7 hijos que tiene en ese momento. Y el primero que ve es se llama Eliab. Y tenía uno de los portes, era alto de estatura, tenía buen porte. Y hace este comentario Samuel, de seguro este es el ungido, este es el escogido de Dios. Pero el Señor le dice, no, ese no es.
¿verdad? Ustedes nada más ven las apariencias, lo exterior, yo veo lo que está dentro del corazón. ¿Okay? Entonces Samuel mandó, después de que desfilaron los 7 hermanos, en verdad que tenía David, manda a llamar a David que estaba pastoreando el rebaño, las ovejas, y después lo escoge, este es, ¿verdad? Y lo unge, y él pasa a ser el rey. Entonces, si piensa usted que somos los únicos o no, Samuel también pasó por esto. Vamos a leer la escritura. Primera de Samuel 16, 6, 7 dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en ¿qué? En el corazón. Y muchas veces así pasa, mis hermanos, que pensamos que esta es la persona indicada y no lo es. ¿Por qué? Porque estamos pasando juicio. Estamos diciendo, mira, de seguro, oh sí, mira el porte, mira lo que tiene, ¿verdad? O a veces es incorrecto y dice, hacemos lo incorrecto y decimos, este no puede ser. Oh, esta persona, jamás. Oh, yo no creo que esta pueda hacer lo que se le llama hacer o que traiga lo que necesita para hacer esto. Déjenme decirles, muchas veces esas personas pasan a ser las personas más amables, donde nosotros nos formamos un juicio y decimos van a ser así y acá, y no son así, son todo lo contrario. Entonces, recordemos entonces que para eliminar esto, ¿verdad?, de pasar juicio, no dejemos engañar por las apariencias, ¿verdad? No debemos de compararnos con los demás. Y número 3, debemos de recordar que también nosotros vamos a ser juzgados. Eso es bien importante. Acuérdense lo que les dije o les pregunté, ¿quieren que los traten de esta manera? No, pues entonces tampoco hay que tratarlos así. ¿Por qué? Porque si juzgamos, también nosotros vamos a ser juzgados. Mateo 7, versos 1 y 2 dice, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, dice, porque tal como juzguen, se les juzgará, dice, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Mis hermanos, esta debe ser razón más que suficiente. Si las otras dos no nos paran de criticar o de juzgar, esta debe ser más que suficiente, ¿verdad? No podemos juzgar, ¿por qué? Porque nosotros no podemos ver el corazón, la conducta, el carácter de la persona, ¿verdad? Estamos viendo nada más los de afuera. Podemos asumir bastantes cosas, mis hermanos, muchas razones, ¿verdad? Por las cuales nosotros pensamos, ¿verdad?, que, pues por eso no me saludó. Cuando vemos a alguien, mira, el pastor ni siquiera me saludó y andaba con cosas en la cabeza. Muchas veces eso es lo que pasa. Decimos, bueno, pues ni siquiera me saludó, me ignoró. No sabe, quizás está pasando esa persona por luchas internas. Está tan enfocada en sus problemas, ¿verdad?, que no se dio cuenta. O quizás, ¿verdad?, esa persona acaba de descubrir, ¿verdad?, alguna infidelidad, algún problema de relación, o a lo mejor algún pariente o su hijo o alguien familiar tiene una enfermedad, tiene alguna enfermedad grave y es por eso que no se dio tiempo para qué, para saludar, andaba distraída. Yo mismo, fíjense, puedo asumir cosas aquí desde el púlpito, mis hermanos, porque a veces, ¿verdad?, veo personas que durante el servicio se están durmiendo. ¿Sí? A veces tengo que hacer así para que se levanten, no es cierto, pero puedo asumir que realmente no les importa lo que estoy hablando o lo que dice el Señor, pero yo nunca sé. A lo mejor no durmieron bien anoche. A lo mejor están tomando medicina, ¿verdad?, y se están medicando de tal manera que le está causando los efectos secundarios. Entonces yo no puedo asumir eso, ¿verdad? Así también como nosotros no podemos asumir. A veces vemos a cierta mujer, ¿verdad?, a cierta mamá y dice, ay, qué irresponsable es con sus hijos esa señora, ¿ok? Pero la verdad es lo que no sabe es que esa señora no tiene a su marido, es soltera en ese momento, ¿verdad?, y que tiene 2 trabajos y que está bien cansada y a lo mejor tiene algún hijo, ¿verdad?, que realmente tiene necesidades especiales. Y no sabemos o no vemos lo más profundo de las personas y pasamos que a juzgarlos. Hay que tener cuidado, porque muchas veces lo que nosotros medimos nos van a medir a nosotros también. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona, ¿sabía usted? Entonces, en lugar de ser así tan atrabancados muchas veces con esa persona, hay que ser más dulces, hay que ser más tolerantes,
hay que ser más misericordiosos, hay que ser más llenos de gracia, porque de la gracia que hemos recibido, podemos también nosotros dar de gracia y ayudar. Solamente Dios sabe el corazón, vuelvo a repetir, de esa persona y el esfuerzo que necesita hacer esa persona, ¿verdad? Para funcionar diariamente, porque solamente ella sabe y Dios lo que está pasando. Entonces nosotros debemos de estar ahí, no para juzgar, sino para ayudar, mis hermanos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 14, y vamos a leer el verso 10, y luego vamos a brincar el 11 y vamos a leer el 12, 10, 12 y 13 de Romanos 14. Miren lo que dice. Dice, tú conoces, tú entonces, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice, o tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y luego brinca al 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. O sea, ¿qué más claro puede estar? No sé si nos falta a nosotros conocimiento y caemos en la ignorancia de la palabra. No sé si nos falta a nosotros disciplina porque conocemos la palabra. O no sé si a lo mejor tenemos algo de culpabilidad y nosotros también hacemos lo mismo, estamos listos para apuntar. O a lo mejor, mis hermanos, usted y yo no tenemos culpa, pero lo hacemos, que no debemos de hacerlo. Quizás tengamos orgullo, ¿verdad? Que nos queremos hacer o pasar mejor que los demás, ser mejores que ellos. Pero hay otros versos que nosotros podemos leer, mis hermanos, y que nos dan razones por la cual nosotros podemos juzgar menos. Ese que acabamos de leer es importante. Primera de Corintios 2:11, miren lo que dice. En efecto, dice, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, dice, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de ¿quién? De Dios. Entonces, sabiendo esto es conocimiento, la palabra de Dios, debemos de abstenernos de juzgar a la gente. Hay que mordernos la lengua. Duele mucho, ¿no es cierto? Cuando inconscientemente lo hacemos, indirectamente. Primera de Corintios 4:5, miren lo que dice para respaldar. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga ¿quién? El Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Amén. Entonces, póngase a pensar en esto. ¿Cuántas veces fallamos diariamente? ¿Cuántas veces fallaremos semanalmente, mensualmente, anualmente? Esto es una forma de pecar porque viola la palabra de Dios. Y sin embargo, esta lengua que tenemos, y podría haber hablado de eso, poner versos acerca de la lengua, que es bien difícil de domar, si se puede decir, de controlar. Mis hermanos, vamos pues entonces a seguir las instrucciones de nuestro Señor. Vamos a caminar con Él de la mano. Caminar con Él de la mano es obedecer todo lo que hemos aprendido, disciplinarnos, leyendo su palabra, siguiendo sus instrucciones, mis hermanos, pero al pie de la letra. Sí, vamos a fallar algunas veces, pero Dios nos levanta. Cuando estemos ante Dios, fíjense, el día que lleguemos a estar delante de Dios, Él no nos va a preguntar el por qué hizo estas cosas nuestro amigo, nuestro familiar que en este momento nos estamos fijando, o el miembro de familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo, verdad, ese familiar? Él nos va a pedir cuentas a nosotros nada más, no de los demás, ¿ok? Cada uno va a tener que dar cuentas al Señor, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? No necesita ayuda cuando usted y yo pensamos que podemos murmurar o hablar mal de la gente. El Espíritu de Dios va a hablar con esa persona
y la va a cambiar. Entonces no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Deje que Dios haga su trabajo, que Él es el juez con su Espíritu, y nosotros que hagamos nuestro trabajo, que es la obediencia como siervos que somos. ¿Okay? Entonces, en lugar de pasar juicio y ser obstáculo para la gente, mis hermanos, mejor seamos de ayuda, seamos de bendición. ¿Okay? Derramemos sobre ellos de gracia, lo que gracia el Señor nos ha dado. Derramemos nuestro amor que el Señor nos ha dado, el amor de Cristo, mis hermanos, en todo momento. Y seamos tolerables los unos con los otros, empezando en el seno familiar, donde por la confianza que tenemos, ¿verdad? Como familia a veces somos menos tolerantes con ellos y somos más tolerantes con los demás. Entonces hay que darles a saber a la gente, empezando en el seno familiar, que somos siervos del Señor y que alguien mora dentro de nosotros y que nos regula nuestra vida, nos da templanza, ¿verdad? Y nos retiene la lengua y nos retiene, ¿verdad? El juzgar, ¿verdad? Y podemos demostrarle a esas personas que realmente Dios está vivo y que mora dentro de nosotros, actuando de la manera como Dios desea. Amén. Hay muchos círculos sociales que usted y yo podemos tener y se prestan para estas cosas, pero hay que prestarnos mejor al Señor y atender lo que Él nos dice. Sobre todo, como ya lo dije, en estas festividades que vienen. Hay mucho de qué hablar, les voy a decir. Entonces hay que hablar acerca de Dios, cómo nos comportamos. Amén. Yo sé que Dios ya le habló en esta hermosa mañana, mis hermanos. Entonces vamos a platicar con Él para que cuando salgamos de aquí, por el resto de nuestra vida, tratemos de que Dios nos controle nuestra forma de vivir, especialmente en este aspecto. Amén. Háblele al Señor, dígale, Señor, aquí estoy, me has enseñado, me has recordado lo que realmente debo de hacer para demostrar que tú vives dentro de mí, Señor. Ayúdame a no juzgar. Empezando en el seno familiar, con mi esposo, con mi esposa, que mis hijos, que mis hijas no vean que estoy hablando mal acerca de mi esposa, que estoy diciéndole cosas feas, malas, empezando en el seno familiar. Señor, extendemos todo esto, que nos ayudes en el trabajo, aquí en tu iglesia, Señor, con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestros familiares. Padre, la única forma en que podemos nosotros juzgar menos es teniéndote a ti como Señor y Salvador. Señor, en este momento, tú sabes si hay alguien aquí que no tenga esa relación contigo. Hermano, hermana, si usted no tiene esa relación con Cristo, téngala ya para que se parezca más a Él en todos los sentidos, en todos los aspectos. Dígale, Señor, aquí estoy. Quiero que me ayudes a ser más como tú. Por eso que el día de hoy invito, Señor Jesús, a que en este momento en adelante seas tú mi juez y yo no sea ese juez. Que seas tú mi Señor. Que no sea yo el que reine en mi vida, sino que tú reines sobre mí en todos los aspectos, en todas las áreas. Quiero que seas ese Señor y ese juez. Quiero que me salves. Sálvame, Señor. Borra todos mis pecados. Te pido, Señor, que seas eso que siempre has deseado ser, mi Salvador. Sálvame, Señor. Sálvame de morir en pecado. Sálvame, Señor. Señor Jesucristo, te invito a que seas todo en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis fallas. Y me arrepiento ya de todas ellas, de todos mis pecados, Padre. Límpiame. Crea en mí un corazón nuevo, como el tuyo. Gracias, Señor, por escucharme. El día de hoy quiero caminar contigo por el resto de mi vida. Te pido esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso a nuestro Dios. Y alabado sea nuestro Señor, mis hermanos. Entonces, antes de que se vayan, si usted hizo esa oración, escríbala ahí, en la hojita de comentarios. Y si quiere oración, ponga por qué debemos de orar por usted. ¿Okay? Y sí les pido, mis hermanos, que
eh, la generosidad. Sean generosos. Y yo sé que esta iglesia la ha sostenido el Señor a través de ustedes, mis hermanos. Y ustedes saben muy bien que rara vez menciono esto, pero estamos algo en necesidad en este momento, así es de que la generosidad que viene de Dios se les agradece, mis hermanos. Y es todo lo que voy a decir, porque no quiero estar como cuchillito de palo. Y ustedes saben que no lo estoy en ese aspecto, mis hermanos. Dios nos cubre, Dios nos ayuda, y sobre todo esto, mis hermanos. Si tienen necesidad ustedes de algo, hay forma de ayudarles, ¿okay? Como hemos ayudado a muchas personas, y claro, no decimos a quién, porque Dios lo sabe, ¿okay? Entonces, tanto el uno como el otro va de las dos maneras para ayudarnos y para alabar a nuestro Dios, amén. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a cantar una última alabanza. Pensaron que ya nos íbamos así en seco como lo hemos estado haciendo. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar con esta alabanza, mis hermanos, que ustedes se la saben. Y de ahí estamos despedidos. Amén. Vamos a cantarlo así. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas.
sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y así es el Señor, mis hermanos. Un aplauso a nuestro Dios. Y nos vamos llenos del Señor. Amén. Nos vemos este próximo domingo, primero Dios, mis hermanos. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana. Exhale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, yo recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme, cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré